Esta historia comienza en medio de la noche en un bosque, donde una joven aventurera escapaba de un montón de niños que se creían piratas, escondiéndose de un enorme barco, y de un niño que se creía Kraken. Parecía todo imaginario, hasta que la joven sacó un diario, el de Hannah, algo que los piratas deseaban. Por otro lado, nos presentan a una familia mudándose a una nueva ciudad. Era la familia de Craig, escribiendo todo lo que sentía en su diario, extrañando a sus amigos. Pero sus papás le decían que aquí tendría una mejor vida, más espacio. Pero Craig quería estar en su verdadero hogar. Se perdería su primer gran fiesta, pero sus papás obvio le dijeron que no. Y en la casa nueva, Craig se sentía un extraño, muy desanimado. Y al ver el bosque, se espantó. Y aún más en la noche, escuchaba ruidos, espantando a su familia, que le decían que estaba loco. ¿Cómo habían monstruos? Pudo ser un gato. Con todo esto, Craig se sentía raro. No podía hacer nuevos amigos como su hermano. No tenía ganas ni de desempacar. Entonces su mamá lo animó con un poco de pizza, si salía. Dicho esto, se fue a jugar con su hermanita, pero lanzó su peluche al temible bosque. Y para que su hermana no se enojara, Craig tomó coraje y entró al temible lugar. Pero al pasar el río, llegó a una parte verde y soleada. Estaba increíble, hasta que llegó un grupo de niños locos, lanzando globos, gritando y gritando, jugando como si fueran Pokémons. Y al ver a unos en bicicleta, les preguntó por el juguete perdido de su hermana, diciéndole a Craig si buscó en el árbol del trueque, que si era nuevo en el creek, que debería ir. Dicho esto, lo llevaron ahí, pedalearon hasta el centro del bosque, donde parecía un parque secreto, con un montón de niños que vendían objetos por comida, un intercambio. Y ahí fue donde Craig vio el juguete de su hermana, rogándole a una niña que se lo entregara. No quería, hasta que comenzó a temblar y todos gritaron «¡Piratas, piratas!», huyendo del lugar. Y de la nada apareció un enorme barco, al igual que los niños locos del principio, robando todo dulce, helado, el ánimo y juguetes de los demás. Eran bárbaros, y al tomar el peluche de Craig, enfureció y se lo arrebató, algo que todos observaron y se callaron, dejando ver que él era el nuevo. Pero por suerte, un pájaro atacó a la líder y una niña ayudó a escapar a Craig, deshaciéndose de los piratas a golpes. Su nombre era Kelsey y lo llevó a su casa, pidiéndole al niño que pagara con snacks, que no lo hacía de a gratis. Y así, su mamá lo iba a regañar por haber perdido el juguete de su hermana. En fin, al anochecer, Craig notó algo raro en la ventila. Encontró atado el diario de Hannah, que al abrirlo leyó sobre el niño perfecto, que con el pide deseos le daba poderes para ser invencible. Era básicamente un juego de papel, de esos que hacíamos en primaria. El caso es que alguien lo arruinó todo y tuvieron que esconderlo durante años y años, por lo que Hannah ha investigado cómo encontrarlo, algo que animó a Craig. Si lo encontraba, desearía volver a casa. Entonces puso manos a la obra para encontrarlo. Se preparó, buscó una arma, se llevó snacks para trueques y se despidió de su mamá, volviendo al creek. Pero al llegar al bosque no había nadie más que unos cuantos niños, contándole que desde que los piratas atacaron, más bien que desde que la capitana Serena llegó, los niños comenzaron a jugar a los piratas, robando y atacando a todos. Desde entonces todo cambió, y ahora que atacaron de nuevo, ya nadie venía al creek, algo que desanimó a Craig. Pero el punto es que le preguntó por Kelsey, dónde podría encontrarla, algo que la niña supo, pero que tuviera cuidado. En fin, la encontró y le habló sobre un quest que quería hacer. Quería encontrar el pide deseos, algo que hizo carcajear a Kelsey. Eso era un mito, una leyenda urbana. Pero cuando le enseñó un mapa en el diario de Hannah, Kelsey le creyó y lo cuestionó de cómo lo consiguió. Pero Craig no le explicó nada, que solo quería que lo ayudara, que a cambio ella tendría un deseo. Dicho esto, ella aceptó, pero solo si le pagaba con un chocorrol. En fin, Craig dio más chocorroles para canjear, comprando una piscina inflable, viajando por el río, viendo el mapa, hasta cruzar un montón de abejas, perros y una casa del árbol abandonada, cuando de la nada los pararon. Un montón de niños que se creían protectores de la flora y fauna, se creían duendes. El caso es que Craig descifró un acertijo que le dijeron y los dejaron pasar al otro lado, donde el mapa estaba cortado, y como habían dos caminos, Kelsey mandó a su pájaro para que les dijeran por dónde ir.
contándole a Craig cómo logró entrenar a su pajarito. Y cuando volvió, les advirtió de los piratas, que rápidamente los rodearon y les robaron, quitándoles el diario y todo lo que tenían, encerrándolos en una celda de plástico, donde JP el torturador llegó para volverlos locos en la noche. Pero vamos, ni a Kelsey ni a Craig les daba asco ni miedo. Se les hacía un tonto, que de una lo espantaron y lo hicieron llorar. No se sentía un pirata como los demás. Entonces Craig aprovechó su vulnerabilidad y lo animó para volverse mejor que un pirata, un aventurero que podía venir con ellos. Dicho esto, lo acusó con la capitana, decepcionando a Craig, que confió en él. El punto es que la capitana le preguntó a Craig dónde consiguió el diario de Hannah, mostrándole el otro pedazo que faltaba, que igual llevaba tiempo buscando el pidedeseos, que si no le decía la verdad, destruiría el peluche de su hermana. Algo que sí espantó a Craig, que si no le daba la otra mitad del mapa, vería qué es ser un pirata. Entonces, en vez de espantarlo, lo invitó a ser uno de ellos, mostrándole todo lo que podría hacer. Le cantaron una canción de todo lo que hacían. Robaban dulces, juguetes, eran invencibles. Nadie podía contra ellos, que cualquier cosa que deseara lo tendría. Pero Craig solo veía todo lo malo que hacían, que la loca capitana quería inundar el creek para crear un océano. Algo que espantó mucho a Craig, imaginándose lo peor. Y cuando terminaron la canción, él le agradeció a Serena, pero no aceptó, que solo buscaba el Wishmaker. Dicho esto, ella los llevó a un río tóxico para lanzarlos, a menos que le diera la otra mitad del mapa. Y como no lo hacía, el torturador se interpuso, diciendo cosas buenas, que los demás se burlaron de él. Pero esto le dio tiempo a Craig de saltar, liberarse y junto a Kelsey escapar. E igual el torturador fue con ellos, dándoles todas sus cosas para irse. Pero Serena los iba a atacar, hasta que Craig saltó y el diario le arrebató, saliendo volando hacia el bosque. Al ver esto, la loca de Serena les dijo a toda su tripulación que necesitaban ese mapa, por lo que Craig y los demás trataron de esconderse, ya que los piratas estaban detrás, buscándolos, justo cuando Craig sacó la otra mitad del mapa y los juntó, y así vieron cómo llegar al tesoro, pero no podían salir, ya que los piratas seguían ahí y no se irían hasta encontrarlos. De pilón, la mamá de Craig le llamó. Quería saber dónde estaban. Sospechaba que algo pasaba, pero Craig le dijo que estaba haciendo amigos, que no era lo que ella quería. Y así la convenció y se quedó una disque pijamada, durmiendo en un árbol con los demás, donde Craig se dio cuenta que Kelsey y JP no tenían amigos, al igual que él. Era la primer pijamada de todos, pero Craig quería ir con sus verdaderos amigos. Así que cuando los demás durmieron, tomó sus cosas y escapó hacia el río. Entonces, cuando Kelsey y el tonto despertaron, Craig ya no estaba, enfureciendo a Kelsey que los engañó. Y en ese momento, ¡boom!, los piratas los atraparon. Mientras que Craig huía por el bosque, donde casi cae por un acantilado, pero encontró el juego abandonado, con el pidedeseos dibujado, y al seguir las pistas, logró abrir un pasadizo que lo llevó por un tubo a un parque subterráneo, lleno de trampas, cruzando un juego como el juego del calamar, y luego otro, y otro, que al llegar a un pasamanos, se estaba destruyendo, pero por suerte llegó a salvo, y al soplar dientes de leones, por fin vio el Wishmaker. Lo tomó y jugó, sacando la magia, que al sentirla, Craig continuó e iba a pedir su deseo, cuando de los suelos, los piratas llegaron, y Serena, de un bastonazo, le quitó el pidedeseos, apanicando al niño, ya que el deseo de la loca era mortal. Y justo cuando terminó de hablar, todo comenzó a inundarse, lloviendo sin parar, como un diluvio, algo que los otros piratas se espantaron. Querían volver con su mamá, dejando a Serena sola, donde Craig les echó la culpa a los demás, que no eran verdaderos amigos, desanimándolos. Y cuando la marea subió, a Serena se llevó, por lo que Craig y sus amigos subieron al barco para no ahogarse. Y él les pidió perdón, pero que debían recuperar el pidedeseos, que tenían que salvar su nuevo hogar. Dicho esto, los animó a tomar el barco de flotis y navegar por el creek inundado, y todo empeoraba. La marea subía y chocaron, y cuando Craig bajó, Serena del agua salió. Lo iba a atacar, pero Kelsey llegó y tomó coraje como nunca, y a la loca noqueó,
dándole el pide deseos a Craig, pero cuando pidió su deseo, Serena igual lo tomó y ambos despertaron en un limbo, como de papel doblado, que cada vez que tocaban las paredes, ellos obtenían poderes. Desde tener superfuerza, rapidez, invisibilidad, rayos láser, y en medio de la pelea apareció una playa, donde Serena le contó que quería inundar el creek para navegar a su verdadero hogar. Era soleado, lleno de vida y con sus amigos. Era tan feliz ahí hasta que sus padres la arrastraron a aquel pueblo, donde no tenía amigos ni nada, algo que Craig le entendió perfecto. Él vivía lo mismo y le explicó que él deseaba lo mismo, volver a su antiguo hogar, pero se dio cuenta que era muy bonito e hizo nuevos amigos, que debía deshacer su deseo para que nadie estuviera en peligro. Pero Serena enloqueció y lo atacó, rompiendo el papel, y como todo se estaba mojando, Craig y Serena pidieron poder volar, tocando lo más alto, donde ambos pidieron un deseo, que la inundación parara. Y así estaban a salvo. Craig se encontró con sus amigos muy felices, pero Serena estaba muy triste. Perdió su barco y su tripulación. Pero gracias a esto todo cambió. Ahora todos volvieron al creek e intercambiaban dulces por juguetes. Craig por fin devolvió su juguete a su hermana, siendo feliz con su familia en su nueva casa, y decidió escribirle a Hannah, contándole todo lo que pasó. Cuando Craig se encontró a Serena, que se iría por el río de regreso a su casa, mientras Kelsey y JP decidieron conocer todo el lugar y hacer un mapa del mundo de Craig. Vaya, qué chistosa historia. Había escuchado de este programa de Cartoon Network, pero no sabía la existencia de esta película, y cuando la vi, se me hizo muy simpática. Por alguna razón, la animación me recuerda a Pokémon mezclada con La Mansión Foster y los amigos imaginarios. No me pregunten por qué, supongo que son los colores, pero la historia se me hizo muy bonita, ya que hoy en día, cuando alguien se muda a una ciudad diferente, los niños suelen tener este tipo de problemas de que dejan atrás su casa, sus amigos, sus recuerdos, y entran en un momento de conflicto. Pero por suerte, en la vida siempre puedes hacer nuevos amigos, entonces nunca hay que cerrarnos. Recuerden que el cambio siempre es bueno. Yo le doy un 8 de 10. Estuvo entretenida y no estuvo tan larga que digamos. Esta la pueden encontrar en HBO Max. En fin, espero les haya gustado, y si fue así, por favor coméntenlo y suscríbanse para más. Ah, y no olviden comentar qué otra historia les gustaría escuchar. Los leo. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.